Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Le he colocado como título a esta porción de la escritura: Jesús vence la tentación. Y a manera de introducción, yo quisiera que pronto pensáramos en lo que puede ser la tentación, y ya nos adentramos en nuestro pasaje. Cuando nos encontramos frente a la tentación, ¿cuál es la actitud que tomamos? ¿Somos permisivos y nos dejamos vencer por ellas? ¿Las enfrentamos en nuestras propias fuerzas? ¿Las enfrentamos en el poder de Dios? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando se nos presenta la tentación? Hay situaciones de las cuales no podemos escapar. La tentación siempre va a estar ahí. Y es muy importante que en esta mañana usted y yo pensemos en esa parte de la tentación y revisemos esas preguntas que acabamos de formular. ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es la actitud frente a esta situación? Es claro y es entendible que la tentación no es pecado, pero ceder a la tentación sí lo es. Pero realmente, ¿qué es la tentación? Vamos a dar dos definiciones. Según el diccionario de la lengua española, la tentación es la instigación que induce al deseo de algo. Puede tratarse de una persona, una cosa, una circunstancia u otro tipo de estímulo. La tentación está asociada a la seducción y la provocación. Pero en el ámbito religioso, ¿qué será la tentación? La tentación es la incitación a pecar por parte del diablo. El diablo puede provocar al ser humano para que haga o deje de hacer algo, aprovechando la debilidad intrínseca del hombre para alejarlo de Dios. Eso sería la tentación. Pero, ¿qué nos enseña Jesús en este pasaje cuando Él se encuentra en ese tipo de situación y se ve tentado a hacer cosas que quizás lo pueden alejar de la presencia de su Padre? ¿Qué será lo que el Señor Jesús nos enseña ahí? Pero a manera de contexto de este pasaje de Evangelio de según San Lucas, capítulo 4, 3 capítulos antes, vemos al autor, que es Lucas, el cual hace una dedicatoria a este hombre llamado Teófilo.
y le dice que para exponerle más exactamente la verdad, él se dedicó a hacer una investigación diligente para transmitirle lo que le iba a transmitir en la carta. Vemos que el pasaje de estos 3 capítulos nos dan el anuncio y el nacimiento de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente también nos lleva el bautismo de Jesús y la genealogía para llegar al punto donde nos da a entender de dónde provino el Mesías. Caso diferente a Mateo y Marcos, que tienen su paralelo a este pasaje. En Mateo la genealogía está al principio, acá en Lucas la vemos un poco más adelante. En Marcos, acerca de este pasaje donde tiene su paralelo, solo se le menciona en 2 versículos, 12 y 13, y a modo general, Jesús es tentado, muy general todo. Lucas sí se adentra más y empieza a explicar todo paso por paso. Pero vamos a tratar este pasaje acerca de preguntas. ¿Quién es tentado en el desierto? Versículo 1 y 2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió el Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comía nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y yo quiero que pensemos en algo que se va a repetir mucho en este pasaje, pero quiero también que pensemos en lo que la Escritura dice acerca del desierto y cómo nos conecta con el Antiguo Testamento allá con el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Entonces es muy importante analizar esto, ya que las respuestas que da Jesús están conectadas con lo que vivió el pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, 7 y 8. Entonces es muy importante analizar esto. Pero cuando habla la Biblia de desierto, y en este caso exactamente acá con Jesús, que dice la Escritura ahí que literalmente él fue llevado por el Espíritu al desierto, y después de estar ahí 40 días sin comer nada, viene el enemigo a tentarlo. Entonces es bueno que nos hagamos a la idea de esto: desierto y prueba. Desierto, región o lugar desolado y árido. El desierto fue el lugar de prueba para los israelitas. Entonces, muy diciente que nosotros conectemos el momento de la prueba de Jesús con el momento de la prueba del pueblo de Israel en Deuteronomio. Y miramos ahí la Escritura, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, cuando leemos Deuteronomio 6, 7 y 8, nos encontramos ahí que el pueblo de Dios, cuando fue sacado de Egipto, va a conocer a un Dios que no se ve pero que da sustento. Va a conocer a un Dios que no se ve pero da maná. Va a conocer a un Dios que no se ve pero da agua. Ese es nuestro Dios. Y qué importante ver ahí cómo Jesús, siendo llevado por el Espíritu al desierto, está ahí en ese lugar de prueba y en el enemigo a sembrar esa cizaña. Y podrías pensar en esto: ¿qué es vivir en el desierto? Vivir en el desierto significa desaprender para volver a aprender. Es en el desierto, en el lugar de prueba, donde nosotros podemos asimilar de qué estamos hechos, qué es lo que el Señor ha colocado en nuestras vidas y cómo va a proseguir nuestro diario caminar en Cristo Jesús. Moisés también ayunó 40 días y 40 noches.
Al igual el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años. Bien importante todo esto. Todos los textos de Deuteronomio citados acá eran mandamientos dados a Israel cuando estaba en el desierto bajo la prueba. En ese contexto de toda la escritura, más exactamente en Deuteronomio, entonces sigamos pensando lo siguiente. ¿Qué áreas fueron afectadas en la tentación? ¿Qué áreas fueron afectadas en la tentación? Entonces vamos a enunciar la primera. Versículo 3. Dice la escritura: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo primero que el enemigo atenta ahí, o siembra la cizaña, la tentación en Jesús, es su posición antes confirmada por su Padre. Pero ¿dónde confirma el Señor su posición referente a Jesús? Nótese bien lo que le dice el enemigo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero ¿qué dice Lucas capítulo 3 versículo 21? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El enemigo estaba sembrando esa duda ahí en el Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios, estaba ahí queriendo contrarrestar lo que ya el Señor había confirmado en el bautismo. Pero ¿qué nos dice Isaías 42:1? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Las tentaciones fueron realmente dirigidas contra la obediencia de Jesús al Padre. Y le sugería que la satisfacción de sus necesidades físicas eran más importantes que la experiencia espiritual que él iba a tener ahí en el desierto. Después de 40 días de ayuno, dice ahí la escritura, tuvo hambre. ¿Qué es lo más normal de un ayuno? Que usted tenga hambre. ¿Y qué es lo primero que ataca ahí el enemigo? Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Es una tentación grande. Pero Jesús entiende esto. Y con esa sabiduría que le caracteriza, ahí en el versículo 4, Jesús respondiéndole dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. De toda palabra de Dios. Pero ¿qué nos dirá Deuteronomio? Capítulo 8, versículo 3, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Eso estaba sucediendo ahí en el desierto con el pueblo de Israel. Pero continúa diciendo Deuteronomio 8, versos 15 y 16,
que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó como maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Entonces la primera tentación tenía como objeto intentar que él abandonara el camino de dependencia. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo quería que el Señor Jesús abandonara la dependencia total del Señor. Hacer que el ser pan de esas piedras era satisfacer su hambre, su significado que dejaba de esperar en Dios. El verdadero camino del hombre es vivir de toda palabra de Dios, depender de Él en todas las circunstancias. ¿Será que cuando nosotros pasamos por ese tiempo de prueba, estamos dependiendo totalmente del Señor? Cuando usted y yo estamos ahí en ese desierto y viene el enemigo a tentarnos, ¿cuál es nuestra respuesta? Desesperarnos. En la parte económica, más que todo, empeñarlo todo. Lo más normal es que nos endeudamos totalmente y hacemos un sinnúmero de cosas que terminan más afligiéndonos que darnos respuesta a esa situación adversa. Pero más bien, ¿por qué no revisamos la Escritura y vemos cuando Jesús le dice al enemigo: escrito está? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y vemos cómo el pueblo de Israel allá, cuando el Señor los sacó de Egipto y estaba en el desierto, podemos ver cómo Dios da ese maná, da agua. Dios no se ve, pero está dando sustento. Usted y yo quizás no vemos a Dios físicamente, pero Él está ahí y Él da sustento. Él está ahí y Él es fiel a ti y es fiel a mí. Él está ahí y Él escucha nuestro clamor. Él está ahí cuando tú y yo estamos en medio del desierto. Él está ahí para ayudarnos a salir adelante. Pero todo radica en cómo es nuestra actitud frente a la tentación. Usted me puede decir: hermano, pero es que ese es Jesús. Yo le digo: sí, es Jesús. Pero la Biblia me enseña a mí que Él fue tentado en todo. Pero la diferencia fue que Él no se dio a esa tentación. Y en Él no hay pecado. Pero usted y yo sí hemos cedido a muchas tentaciones y hemos pecado. Hemos fallado porque nos ha faltado la sabiduría a través de la Escritura para decirle al enemigo: escrito está. El enemigo, al igual que a Jesús, va a querer robar tu posición. No que eres hijo de Dios porque estás enfermo, porque estás desempleado, porque estás derrotado, casi que acabado. No es eso lo que nos dice a la conciencia el enemigo. No somos nosotros mismos los que a veces decimos: pero si yo soy hijo de Dios, si yo trato de vivir una vida recta en el camino del Señor, ¿por qué me está sucediendo todo esto? Y en última resultamos juzgando a Dios. Y muchas de las cosas que nos suceden es por nuestras malas decisiones. La tentación va a estar ahí. Aquí estamos muy bien todos, somos cristianos, gracias a Dios. Aquí todo es Dios le bendiga, Cristo te ama. Qué bendición, gloria a Dios, aleluya, y todo es color de rosa. Pero cuando salimos por esa puerta, ahí está la tentación. ¿Cómo la vas a afrontar? ¿Cómo la voy a afrontar yo? ¿Será que le voy a decir al enemigo: escrito está? Yo no veo a Jesús ahí todo alborotado y zapateando y yo te reprendo, diablo inmundo, y yo te echo fuera. No, yo veo a un Jesús que le dice:
escrito está. Y le predica la escritura. Y le da a entender, así como en Israel, cuando fue sacado de Egipto, Dios estaba actuando, así mismo mi Padre va a actuar en este momento. Pensemos por un momento en eso también. ¿Quién tiene el poder de dar cualquier alimento como el maná en el desierto? ¿Quién? Dios. ¿Será que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios que tú y yo tenemos hoy? Las tentaciones, las pruebas son diferentes, pero Dios es el mismo. Porque la Escritura también lo dice, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios, es soberano. Es un Dios proveedor, es un Dios que entiende tu sufrimiento y entiende el mío. Es un Dios que entendió que era lo que estaba pasando ahí entre Jesús y el diablo en medio del desierto con esa prueba. Jesús no vino para satisfacer solamente sus necesidades físicas o su propio bien. Jesús fue para satisfacer, o vino más bien en beneficio tuyo y en beneficio mío. Y esto lo debemos de creer, usted y yo. ¿Ha sido alguna vez puesta en duda tu posición? ¿Te han dicho alguna vez, si tú eres hijo de Dios, por qué estás tan arrastrado? Y perdóneme la expresión. Una vez uno de esos que dicen ser amigos de uno, y orgullosamente y hasta en estado de embriaguez, me decía: Armandito, ¿usted todavía va a la iglesia? Yo le dije: sí, señor. Ahí estamos perseverando. ¿Y qué has conseguido lo que hace que estás en la iglesia? Yo veo que madrugas a trabajar como cualquiera, veo que estás lo mismo, jornaleando como lo hacemos todos. Pero en cambio yo estoy jornaleando y tengo ya 2 taxis. Se me ve algo, yo no veo nada en ti, puede que bienes materiales no veas, pero lo tengo a Él. Pero tengo esa paz, tengo ese gozo que solo Él sabe dar. En cambio tú tienes esos bienes materiales, pero estás ahí, en este momento estás embriagado. Si yo te preguntara por tu familia, ¿qué me contestarías? Porque yo sabía y sé que él tenía problemas con su familia. ¿Por qué? Por el licor. Porque uno con los amigos está bien y todo es color de rosa, pero en la casa hay necesidad. Vamos a la casa y no nos saludan. O como dicen por ahí, hasta al perro le mocharon la cola. Entonces, sin el ánimo de ofenderlo, solamente le pregunté: ¿y tu familia cómo está? Y eso fue para él romperse y decirme: ¿será que podemos hablar un día de esto? Y yo: claro, cuando quieras. Pero, oh sorpresa, que después de que me lo encuentro ya en estado sobrio, le digo: ¿te acuerdas que teníamos una conversación pendiente? ¿Pendiente de qué? ¿Te acuerdas que el sábado estabas ahí en el parque y eso y lo otro? Algo recuerdo, pero no, después, eso no es para mí. Entonces, ¿puso a prueba mi posición o no? Pero si tú y yo somos débiles, entonces vamos a ir en pos de la tentación, vamos a ceder y vamos a caer. Pero aunque yo no le hablé bíblicamente y todo eso, por eso de él estar en estado de embriaguez y todo eso, le dije una gran verdad. Dios es mi provisión y Él tiene el control de todo. Y puede que no tenga esos bienes materiales que tú tengas, pero lo tengo a Él y es suficiente. Entonces yo le invito a que usted haga esta reflexión. ¿Cómo es que el enemigo ha
creado cizaña en tu posición. ¿Y cuál ha sido tu respuesta? Si la respuesta no ha sido la más acertada, hoy estamos leyendo lo que Jesús nos enseña qué hacer frente a la tentación. Y en segundo lugar, yo veo en el enemigo que él quiere ocupar el lugar de Dios para recibir adoración. Ocupar el lugar de Dios para recibir adoración. Si de pronto la hermana nos ayuda ahí con la imagen. Ocupar el lugar de Dios para recibir adoración. Todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de adoración. Versículo 5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Nuevamente Jesús le dice: escrito está. Qué bueno que esas fueran nuestras respuestas. Escrito está. Qué bueno que nosotros fuéramos más bibliocéntricos. A veces decimos algo, pero de pronto nos preguntan: ¿y dónde está ese texto? Ahí en la escritura, ahí en la Biblia. Y a veces las personas queriendo como de pronto quizás hasta leerlo o confirmar de que si es bíblico, los dejamos ahí como en ascuas. Está en la Biblia, a veces decimos mal el versículo o a veces lo tomamos fuera de contexto. Pero mirando esta parte ahí donde el enemigo quiere ocupar el lugar de Dios para recibir adoración, ¿qué dice la escritura con respecto a esto en Deuteronomio capítulo 6 versículo 13? A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Solo a Él. Él es digno de todo el temor, de servirle. Nadie más. Él es el único digno con el cual yo puedo postrarme. Es el Señor. No a ese otro señor. No al diablo que estaba ahí presente. Ahí se descubre más el enemigo como adversario. Ahí el enemigo se da a conocer más. Yo quiero adoración. Yo quiero que me rindan adoración a mí. Ahí vemos a un enemigo que quiere hacer a un lado al Señor y colocarse él ahí en medio. Pero Cristo le respondió que solo Dios debe ser adorado. Y ordena a Satanás que se vaya. Todos los reinos de este mundo serán solo de Cristo, a su debido tiempo. Él está esperando por eso. Todos estos reinos son de Él. Además, si pensáramos un poco en esto, técnicamente el mundo no le pertenece al enemigo. Él ha venido como usurpador en los corazones del hombre. Él ha venido como usurpador en las sociedades, pero solo como usurpador, porque técnicamente los reinos no le pertenecen. Pero usted y yo, como personas, como seres humanos, si cedemos a esa tentación, vamos a terminar, y perdónenme la expresión, en sus garras. Vamos a terminar ahí postrados a sus pies. Pero sin embargo, ¿cuántos hombres han dado su adoración a Satanás? De una manera u otra han dado su adoración a Satanás solo por migajas de gloria o posesiones mundanas. Como dice un compañero mío, solo minucias. Hemos rendido adoración a Satanás solo por las minucias, por las migajas.
Cuando la Biblia nos enseña que hemos de buscarlo primeramente a Él. Y todo lo demás que vendrá por añadidura. El único digno de toda la adoración es Dios. Jesús fue llevado a un punto alto desde el cual podía verse todo el mundo. Y como su aparente gobernante, el diablo ofreció entregarle el dominio de todo. Sobre él se admitía que su autoridad, se admitía su superioridad. Esta vez la tentación era como menos sutil. Sin embargo, en última instancia, el mundo, sabemos todos que no le pertenece al enemigo. El mundo le pertenece a Dios. Y el inclinarnos al enemigo y el rendirle adoración no es confiable, porque él es un usurpador. Y usted puede ver claramente que aquellos que han tomado estas decisiones un día han tenido que volver otra vez a reconocer que solo en el Señor está la vida eterna, que solo en el Señor hay plenitud de gozo, que solo Él es la respuesta a todas nuestras adversidades y es la respuesta a nuestra tentación. Pero yo quiero que demos un paso más. Poner a prueba la fidelidad de Dios a su palabra. Poner a prueba la fidelidad de Dios a su palabra. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, es lo que el enemigo constantemente le dice a Jesús, y Jesús dice, escrito está. Pero ¿qué dice el versículo 9? Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. Verso 11, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo le cita a Jesús el Salmo 91, versículo 11 y 12. ¿Qué dice ahí? Salmo 91, versículo 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Él le cita ahí el Salmo. Él le dice, si eres hijo de Dios, lánzate, échate, y le cita ese Salmo, pero se lo cita fuera de contexto y obviando algo muy tremendo ahí que dice la Escritura. El Salmo capítulo 91, versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pone en claro este versículo que la protección es para acontecimientos que le suceden a sus siervos, pero no son como una excusa para buscar los peligros. De una u otra forma, yo estoy convencido que si de pronto Jesús se hubiera lanzado, la Biblia dice que Él a sus ángeles enviará para que lo tomen y no tropiece en piedra. Pero se lo citó fuera de contexto, porque esto era para los que sobrevenga el mal. Ilustrémoslo de una forma diferente. Vamos por la calle y resulta que aquí en el parque de Belén se suscita una balacera y no lo quiera el Señor. Y entonces, como yo estaba en el servicio, y más aún que hemos recibido un mensaje, y yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, entonces a mí no me interesa si es una balacera o no, y como yo soy hijo de Dios, me lanzo y voy a pasar, porque la Biblia dice que Él a sus ángeles mandará y que me va a sostener y no va a permitir que me pase nada. Eso estaría mal, porque una cosa es que de pronto yo vaya por el camino y se suscite esa adversidad y el enemigo, y el Señor guarde mi vida,
Otra es que yo quiera tentar a Dios y decir de que no me va a pasar nada y que voy a subir a esta terraza y me voy a lanzar porque el Señor va a tener sus ángeles ahí que me van a tomar y voy a aterrizar sin ningún daño. No, y eso fue lo que hizo el enemigo. Échate, lánzate, porque Él enviará a sus ángeles. Pero ¿qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 16? No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. No tentaréis a Jehová tu Dios como lo tentasteis en Masá. Pero ¿qué ocurrió allá? No lo incluía en las diapositivas, pero se lo voy a parafrasear. Eso está en Éxodo capítulo 17, del 1 al 7. ¿Y qué fue lo que sucedió en Masá? El pueblo de Israel estaba en el desierto y tenía sed. No había agua. Pero Dios da una orden a Moisés y él le dice que le va a dar agua de la peña. Mas sin embargo, de haber tomado agua, el pueblo tienta a Dios y lanza una pregunta donde ahí cada vez más se rompe su relación con el Señor, porque ellos dicen: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Después de haber recibido el agua, dicen descaradamente: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Todavía tienen duda. Mire todo lo que hemos leído, lo que hemos dicho en este momento. Dios saca al pueblo de Egipto, lo lleva al desierto en lugar de prueba. Un Dios que no se ve, pero da sustento, da maná, da agua. Y estos benditos, todavía entre signos de interrogación, dice: ¿está Dios entre nosotros o no? ¿No se le hace muy conocida esa frase a usted en estos tiempos? ¿Será que Dios sí me ama? Si Dios existe, ¿por qué no sucede esto, esto y aquello? Y no nos damos cuenta que ahí estamos tentando a Dios, porque estamos poniendo a prueba su soberanía, su poder. Estamos diciendo: si realmente tú existes, entonces ¿por qué no pasa esto? ¿Cierto que lo hemos hecho? Muchas veces lo hemos hecho. Pero más bien, ¿por qué no oramos: Señor, yo sé que tú existes, y conforme a tu voluntad, a tu misericordia, concédeme este favor, porque yo sé que tú eres un Dios fiel? Pero no lo hacemos de esa manera, sino que tomamos la actitud que tomó el pueblo de Israel y lanzamos esos juicios: Señor, tú realmente sí existes, entonces ¿por qué esto? ¿Por qué a toda hora estoy enfermo? ¿Por qué a toda hora estoy sin empleo? ¿Por qué estoy acabado? ¿Por qué me dejó mi esposa, mi esposo? ¿Por qué? Estoy por creer que tú no existes. Y peleamos y le reclamamos a Dios y creemos que Él es nuestro siervo. Creemos que Él es como un esclavo, como la lámpara de Aladino, la destapó: Señor, quiero casa, carro, beca, y esto y lo otro y aquello. Así vemos nosotros al Señor. Así lo vemos de esa manera. Y descontextualizamos la palabra. Y hacemos de la palabra como mandamientos, pero a favor de nosotros. Y no nos acercamos a ella con respeto y con reverencia, porque es la palabra de Dios la que nos va a instruir y nos va a enseñar cómo afrontar, en este caso, la tentación. Pretendiendo que Cristo se arrojara desde una gran altura y apelando a la promesa de que los ángeles lo sostendrían, Satanás citó este pasaje, pero omitiéndolo la importante sección, lo que vemos ahora es que los ángeles lo hubieran podido guardar, porque está escrito.
Pero Jesús no se dejó tentar. Jesús se mantuvo firme. Para los lectores antiguos, la salida del diablo ha de haber supuesto su derrota, que es lo que a continuación vamos a ver en el verso 13. El versículo 13 dice la Escritura: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Recordemos que más adelante, ya por ahí la crucifixión, él toma cartas en el asunto porque induce a que él sea crucificado. Pero en ese momento se apartó de él. Pudo más la sabiduría que había en Jesús que la incitación a la tentación por parte del enemigo. Pudo más la humildad y la dependencia de Jesús con su Padre que los reinos y todo lo bueno, entre comillas, que ofrecía el enemigo. Jesús simplemente dijo: escrito está. Podemos notar ahí que todas estas tentaciones fueron dirigidas a la persona de Jesús, no a su ministerio, porque vemos que acá está antes de que Jesús inicie su ministerio. Esas tentaciones fueron solo dirigidas a Jesús como Hijo de Dios, no fueron dirigidas a él, a su ministerio, a su obra como Mesías, sino como Hijo de Dios. Él quería alejarlo. Pero ¿qué enseñanza sacamos aquí de este pasaje? Si miramos el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en este lado vemos a Jesús, notamos que el pueblo de Israel, allá en el desierto y en medio de la prueba, notamos que ellos desconfiaron y desobedecieron a Dios. Pero en este desierto donde está Jesús y el enemigo, notamos que este Mesías sí confiaba y dependía de Dios. He ahí la gran diferencia. Entonces ubiquémonos nosotros en esos dos polos. Ya el Señor en alguna medida te ha sacado de ese Egipto. Piense por un momento de qué Egipto lo ha sacado el Señor a usted. Si Egipto es símbolo de maldad, entonces ¿de dónde lo sacó el Señor a usted? Ahora piense, ¿ha obedecido usted? ¿Ha sido fiel? Y miremos esta otra parte. Jesús se mantuvo fiel. ¿A quién debemos nosotros imitar? A Cristo. Me llama mucho la atención cuando Pablo en una de sus cartas dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Es un versículo que tiene una gran profundidad para uno pensar qué tan imitador era Pablo de Cristo. Cualquiera no puede ir diciendo esas palabras. O yo veo a un Samuel, para hacer un paréntesis ahí, veo a un Samuel el profeta por allá pararse frente a un pueblo y decirle: si alguno he hecho agravio, si alguno he tomado algo, he hecho algo injusto, hable ahora o calle para siempre. ¿A usted no le parece una frase muy diciente uno pararse frente a todo un pueblo y decirles: si en algo les he ofendido, si he tomado algo suyo que a mí no me pertenece, si he hecho algo que usted esté mal y quiera estallar, dígalo ahora frente a todo el mundo? Samuel estaba delante de la presencia del Señor. Hable ahora o calle. Sé imitadores de mí, dice Pablo, así como yo lo soy de Cristo. ¿Y cómo vemos a Jesús? Firme, obediente y dependiente hasta el último momento
de Dios. ¿De quién depende usted? ¿De quién dependo yo? Muy bueno pensar en todo esto. A manera de conclusión o de aplicación para nuestras vidas, ubiquémonos ahí en ese lugar y pensemos en Jesús. Jesús es el modelo principal a seguir en mi vida cristiana. Creemos que la tentación está a la puerta y de ceder a ella mi vida y ministerio estarían totalmente acabados. En Jesús y con su palabra podré contrarrestar las acechanzas del enemigo. La iglesia debe ser consciente del inminente peligro que representa la tentación para el desarrollo de la vida cristiana. Jesús es el único camino que nos llevará a la victoria. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente: si yo tomo cada una de las tentaciones de Jesús y pienso en lo que Jesús dijo, escrito está, podemos pensar en estas cosas que les voy a enunciar. Fortalecernos en el poder del Espíritu Santo para no ceder a la tentación. Jesús fue llevado al desierto, pero la Escritura dice que Él estaba en el poder del Espíritu Santo. Fortalecernos en el poder del Espíritu Santo. Segundo, tener siempre puesta la confianza en Dios. Desafortunadamente, nuestra confianza está puesta en los bienes materiales. Yo soy porque tengo esto, esto y esto. Y va uno a ver qué es esto y esto y esto, y son posesiones. Pero un cristiano consagrado dice: yo soy hijo de Dios. Soy dirigido por el Espíritu Santo. Mi vida le pertenece a Él. Y nos gozamos y nos alegramos de que Él sea nuestra principal fuente de confianza. Adorar y servir en todo momento a Dios. ¿A quién adoramos nosotros? ¿A quién servimos? ¿A Dios o al diablo? ¿A las riquezas o a su obra? ¿A quién servimos? Ahora miremos un poco más hacia afuera. Ya nos confrontamos nosotros, confrontamos la iglesia. Ahora miremos un poco más ahí afuera y en la calle. El mundo sin Cristo anda desviado. Tienen los ojos vendados a la verdad del Evangelio. Su constante es ceder a la tentación, el poder, los placeres, los desenfrenos de cada día. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser ese punto de referencia, esos instrumentos en las manos de Dios para ayudarlos a salir adelante. Palabras más, palabras menos. La tentación no es pecado. Ceder a ella, sí. El enemigo está ahí. Ahí está. Cuando menos piense usted, lo va a tentar. ¿Cuál es su debilidad? Él la conoce. Si es el dinero, si son las mujeres, si son los hombres, si son las drogas, si es el alcohol. Él conoce tu debilidad y la mía. Y Él está ahí, te va a atacar por ese lado. ¿Qué te compete a ti? ¿Qué me compete a mí? Vivir fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Tener la confianza siempre puesta en Dios y adorarle y servirle solo a Él. Amén. Vamos a cerrar ahí nuestros ojos o lo que usted quiera hacer o a pensar. Pero yo creo que el Señor ha hablado a nuestras vidas en este día. Solo piense por un momento esto que dice la palabra. Solo piense por un momento
Cuando usted ha estado en ese proceso de crecimiento espiritual, cuando usted ha estado ahí en medio de esa prueba, de esa tentación, ¿cuál ha sido su actitud? ¿Cuál ha sido tu actitud, hermano, hermana? ¿Recriminarle a Dios? ¿Juzgarle? ¿Decir que Dios es injusto? ¿Cuál ha sido tu actitud? Padre, gracias por tu palabra. Una vez más me convenzo de que es viva y eficaz. Es una espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo. Discierne mentes, corazones. Qué tan atento he estado a tu palabra, Dios. Cuando leo la Escritura, ¿será que me atrevo a meditar en ella? Cuando leo la Escritura, la tomo para mi vida, medito en ella. Hago el esfuerzo por guardarla en mi corazón. La practico. Cuando me acerco a la Escritura, solo leo textos para aplicárselo a los demás. ¿O será de los que cuando leo la Escritura digo, esto es para mi esposa, esto es para mi esposo? Este tema, este versículo es para mis hijos, mis vecinos. Cuando tomo la palabra puedo ver que está enfrente mío. Está frente a mis ojos y esa palabra es primeramente para mi vida. Amado Dios, te pedimos perdón porque hemos sido ajenos a lo que dice la Escritura. ¿Y qué más decir? Y también triste decirlo, que a veces la Escritura solo la tomamos un domingo o cuando venimos a la iglesia. Cuando sí somos pendientes que hay que dormir, que hay que desayunar, que la media mañana, el almuerzo, el algo, la comida. Pero cuando se trata de la Escritura, de tu palabra, que es la que puede dar vida a mi vida, no le presto la suficiente atención. Señor, personalmente es mi deseo que tú me enamores más de tu palabra. Es mi deseo que tú enamores la iglesia de tu palabra, porque en ella están consignadas tus palabras. A veces nos quejamos de que no escuchamos la voz de Dios, pero es que ni siquiera abrimos la Escritura. ¿Cómo podemos escucharte a ti? Este es un momento para pedirte perdón. Este es un momento para derramar nuestros corazones delante de tu presencia y decirte con toda sinceridad, hemos fallado. Muchas veces hemos cedido a la tentación. Nos ha dado pereza orar, leer la palabra. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar al enemigo? Y no hablo de hacer guerra espiritual, ni mucho menos. Es fortalecernos con tu palabra. Y cuando lleguen esos momentos de tentación, poder decir, la Escritura a mí me dice que lo que debo de hacer es esto. Hijo amado Jesús lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está
la salvación, la vida eterna. Gracias. Gracias porque hoy podemos tener este maravilloso libro en nuestras manos y gozarnos y deleitarnos y aprender y ponerlo en práctica para nuestras vidas, y cuando llegue esa oportunidad poderlo enseñar. Realmente tú eres fiel, Señor, y tu misericordia es grande, tu misericordia es infinita. Tú eres excelso, tú eres el Todopoderoso, tú eres nuestro papá, tú eres todo para nuestras vidas. Te adoramos, te exaltamos, a ti rendimos nuestras vidas, nuestra adoración. Levantamos un altar de adoración para ti en esta hora, Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra. A ti te perteneces, tuyas son, Señor. Y gracias por ser tan bueno, tan misericordioso para con nosotros. Gracias por tu consejo en esta mañana, Señor, y que tu paz y tu amor nos inunde ahora y siempre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga.